Muy buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos. El Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal de la Secretaría de Gobernación, en colaboración con el Consejo Nacional de Población, les damos la más cordial bienvenida el día de hoy a nuestra sesión, la Estrategia Nacional para la Prevención del Embarazo en Adolescentes y su importancia en la prevención de la violencia, la cual tiene como objetivo exponer a las personas servidoras públicas las acciones y abordajes de la INAPEA en la prevención de la violencia. Agradecemos el interés de las autoridades estatales y municipales que nos acompañan en Zoom en nuestra sala contigua de Facebook. Para el INAFED es un gusto estar aquí con todas y todos ustedes en este espacio de diálogos y esperamos sea de su utilidad la información proporcionada. Les comentamos que en caso de presentarse alguna situación no planeada durante la sesión, como un sismo, pérdida de conexión a Internet o pérdida de luz, restableceremos la conexión para dar seguimiento a la sesión en el momento que nos sea posible. Muchas gracias por su comprensión. Ahora bien, a nombre del INAFED me permito presentar a nuestro titular, el licenciado Ignacio Valle Fernández. De igual forma, me permito presentar a la licenciada Alma Marina Belice Esquivel, directora de Coordinación Operativa. Y nos es grato presentar a nuestros ponentes del día de hoy por parte del Consejo Nacional de Población, a la doctora Carla Bonilla Aranda, directora de Coordinación Interinstitucional e Intergubernamental, a la maestra Claudia Gaona Salado, subdirectora de Coordinación Estatal y Municipal, y al maestro Luis Enrique Santiago, enlace con las entidades federativas. Bienvenidos a todos. A continuación, escucharemos el mensaje de bienvenida por parte de nuestro titular, el licenciado Ignacio Valle Fernández. Adelante, coordinador. Muchas gracias, Yojaira. Bien, pues celebramos en INAFED y por lo tanto en la Secretaría de Gobernación, que es la entidad a la que está adscrito nuestro instituto, poder decir que estamos llegando al final exitosamente de un ciclo de diálogos que realizamos con una institución hermana de la Secretaría de Gobernación, en este caso CONAPO, y específicamente tratando temas tan delicados como lo que tiene que ver con el embarazo en niñas y adolescentes. Entonces, el día de hoy cerramos este ciclo de diálogos de este año, de 2023, pero por fortuna los auspicios que hay para continuar esta actividad en 2024 no pueden ser mejores. Expresamos, por supuesto, un agradecimiento muy especial a la maestra Gabriela Rodríguez Ramírez, que es secretaria general del Consejo Nacional de Población, por la confianza que ha tenido en el sistema de INAFED para llegar a muchos espacios, a muchos oídos, donde deben resonar las palabras que hoy vamos a escuchar de parte de tres personas que actúan como expositores o ponentes. Me refiero, por supuesto, a la maestra Carla Bonilla Aranda, a la maestra Claudia Gaona y al maestro Luis Enrique Santiago, todos ellos relacionados con la actividad en distintas funciones, con distintas denominaciones administrativas, pero todos relacionados con esta materia. Que cuando uno se asoma no solo al título, sino va conociendo cierto detalle de los contenidos, no puede evitar estremecerse, porque ¿qué mejor acción podemos emprender que una estrategia nacional para prevenir el embarazo en adolescentes, en APEA?
por sus siglas se llama ENAPEA, estrategia. Y además, por el efecto que tiene como prevención de la violencia. ¿Por qué digo que estremece? Porque a diferencia del resto de las criaturas vivas con las que compartimos el planeta, la criatura humana vive en dos mundos, a diferencia de las otras criaturas. Los seres humanos tenemos una naturaleza biológica, pero tenemos también una dimensión cultural, no solo biológica. ¿De dónde una realidad que nos golpea es saber que en nuestro mundo puede haber niñas madres? ¿Qué cosa más terrible para una vida que ser niña y madre? Y también adolescente, pero hay niñas que quedan embarazadas. El embarazo corresponde a una función biológica, pero la idea de ser niña que requiere apoyo, cultura, guía en la existencia, y la de ser madre con la responsabilidad que esto implica, no es una función biológica, es una función cultural. Y si estas no van acompasadas, por supuesto que lo que puede esperarse es una sociedad desequilibrada, injusta. Y ese desequilibrio y esa injusticia son almácigos de la violencia, caldos de cultivo para la violencia. Por esta razón, digo a nuestras personas invitadas en calidad de expositoras que les vamos a escuchar con profunda atención, pues difícilmente puede encontrarse un tema que toque más a fondo el alma humana y el futuro de las personas, que todos merecemos el mejor futuro. ¿Cómo es posible que en la aurora de la vida se tenga que mezclar con algo que tiene que ver más con el mediodía y en lo que hace a educación con el ocaso? En fin, por la atención de ustedes, muchas gracias. Agradecemos las palabras por parte del licenciado Ignacio, de Ovalle Fernández, coordinador. Y a continuación dejo la palabra a la doctora Carla Bonilla Aranda, directora de Coordinación Interinstitucional e Intergubernamental del Consejo Nacional de Población. Adelante, doctora. Muchas gracias, Rojaira. Muy buenos días a todas y todos. Especialmente agradezco muchísimo el espacio al licenciado Ignacio Ovalle, coordinador del INAFED. Agradecerle muchísimo en nombre de nuestra titular, la maestra Gabriela Rodríguez, por este espacio, por esta colaboración, por esta alianza y siempre la sensibilidad y la oportunidad de promover el quehacer que hacemos dentro de la Secretaría General del CONAPO y sobre todo con esta Estrategia Nacional de Prevención del Embarazo en Adolescentes, de donde el INAFED también es parte y que nos permite llegar a todos los rincones del país. Muchísimas gracias, licenciado Ovalle. Y bueno, el día de hoy queremos presentarles la ENAPEA, cómo la Estrategia Nacional de Prevención del Embarazo en Adolescentes se vincula con un tema tan importante como la violencia y particularmente en los embarazos de las niñas madre, como bien decía el licenciado Ovalle, y qué estamos haciendo desde esta estrategia para prevenirlo y por qué es tan relevante. Para la sesión estaremos llevándola a cabo la maestra Gaona,
el maestro Luis Santiago y una servidora. Entonces, sin más, pues empezamos. Ahí ya la ven. Perfecto. Bueno, pues entonces les comentaba que el día de hoy vamos a ver la sesión de la ENAPEA y su importancia en la prevención de la violencia. Recordarles que, bueno, la ENAPEA es la Estrategia Nacional para la Prevención del Embarazo en Adolescentes, ENAPEA, y que está conformada por 37 instituciones, varias de la Administración Pública Federal, pero que también integra organismos internacionales, a la academia, a las organizaciones de la sociedad civil y, por supuesto, a representantes de los 32 estados a través de la figura de los grupos de prevención del embarazo en adolescentes en las 32 entidades federativas. Y bueno, ¿por qué es importante hablar del tema de la violencia en la ENAPEA? La ENAPEA tiene dos metas y dos objetivos particulares. El primero de ellos es reducir en un 50% el embarazo en adolescentes de 15 a 19 años. Y la otra meta es erradicar los embarazos en niñas menores de 15 años. Esto porque si lo que queremos es garantizar los derechos humanos de todas, todos, todes, niños, adolescentes, jóvenes, personas mayores y todas y todos los individuos que conformamos este país. Entonces tenemos que hacer muchas acciones que realmente promuevan que eso sea una realidad absolutamente para todas y todos. Y entonces la violencia se toca en esta meta que hemos comentado de la erradicación de los embarazos en niñas menores de 15 años. Una niña menor de 15 años no puede estar cuidando o siendo mamá una niña de otra niña o de otro niño. Entonces, justo es lo que queremos hacer mediante la prevención de esos embarazos infantiles. ¿Y cómo se hace? Bueno, desde la ENAPEA se abordan con básicamente 6 enfoques. El primero de ellos es el enfoque de interculturalidad, porque entendemos que no es lo mismo la sexualidad explicada desde las grandes urbes como Ciudad de México o como es el caso de Guadalajara, y a lo mejor hablar en una pequeña comunidad indígena o quizá hablar en alguna zona rural alejada pues de estas grandes ciudades. Entonces el enfoque de interculturalidad es muy, muy importante porque se tiene que comprender exactamente quiénes somos, cómo somos y que finalmente cada quien tenemos características culturales muy particulares. También se debe de hacer desde un enfoque de género, es decir, en donde permeen todos estos elementos de la igualdad entre hombres y mujeres, en donde se pueda impulsar que las mujeres, las niñas, las adolescentes pueden realizar cualquier actividad y esa es equiparable a lo que realizan los hombres y que no debe de haber una discriminación o una violencia solo por el hecho de ser mujer o de ser niña, ¿no? El enfoque de adolescencia, que es muy importante para entender cómo viven los diferentes elementos, temas, entornos que tienen los adolescentes, cómo ellos se conectan con el mundo, con sus amistades y cómo perciben la realidad que los rodea. Entonces, hemos tratado desde la ENAPEA de evitar una visión adultocentrista, es decir, que esté enfocada en los adultos y más bien ponerlos a ellas y a ellos en el centro de nuestro trabajo. Esta política pública, esta estrategia que hacemos
todas y todos quienes tenemos el privilegio de trabajar para la administración pública, estamos pensando siempre en los adolescentes y ellos son el centro de nuestro trabajo. Por eso es un enfoque de adolescencia, para poder ver las perspectivas desde sus necesidades y sus prioridades, no desde lo que nosotros creemos que es importante. El enfoque de juventudes va exactamente en la misma línea, considerado desde juventud para la Organización de las Naciones Unidas. La juventud empieza a los 12 años y concluye a los 29, entonces es un rango muy, muy amplio, ¿no? El enfoque de la infancia, que también es esencial para comprender exactamente las prioridades, los derechos, las necesidades de la infancia, y es aquí sobre todo donde nos vamos a centrar. Y el enfoque transversal de los derechos humanos, en donde toda la labor de los servidores públicos está centrada en eso, en promover y sobre todo ir generando acciones para la implementación de los derechos humanos en todos nuestros ámbitos o nuestro quehacer. Y bueno, ¿cómo se inserta la violencia con todo esto y desde el ENAPEA? Desde el ENAPEA básicamente se aborda desde el grupo de menores de 15 años, y en este grupo de menores de 15 años tenemos muy presente que la prioridad son las niñas y niños menores de 15 años, que ahí también se integran niñas, niños y adolescentes menores de 15 años, porque creemos que desde el poder nombrar correctamente al grupo etario al que nos enfocamos, eso ayuda muchísimo a poder visibilizar los grandes retos que se tienen, pero también las características y los desafíos que enfrentan. La Convención de los Derechos del Niño se firma en 1990 y es un instrumento esencial que nos permite entender todos los derechos de la niñez, o diría yo de las niñez, más que para poder incluir niñas y niños más que los derechos del niño. Y otro gran cambio o un elemento muy importante es que la Constitución Política de los Estados Unidos, con la reforma del 2011, establece en el artículo primero constitucional todo lo relativo a los derechos humanos. Y estos derechos humanos son altamente extensivos, progresivos, para quienes habitamos en este maravilloso territorio, y eso incluye, por supuesto, a la niñez. Y en 2014 se da otro elemento muy, muy importante, que es la promulgación de la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, en donde por primera vez se establecen derechos muy puntuales y se reconoce tanto a las niñas y a los niños, además de sujetos de estos derechos, el centro de la recepción de los derechos humanos. Y hay 3 derechos muy importantes que se relacionan con la prevención de la violencia y con el tema de el embarazo infantil. El primero de ellos es el derecho a la prioridad. El otro es el derecho a la igualdad sustantiva y el derecho a vivir una vida libre de violencia. El derecho a la prioridad es que los niños y las niñas deben de ser la prioridad en toda acción o en todo elemento, deben de ser reconocidos en lo que mencionan, en sus comentarios. Y sobre todo reconocer la prioridad que tienen de una salvaguarda y protección, y que todas las acciones encaminadas por los padres o por quienes ejercen la guarda y custodia de los niños y de las niñas, pues deben de hacer todo lo mejor para que ellos puedan vivir en un ambiente de bienestar. Y eso tiene que ver con la igualdad sustantiva. Los niños y las niñas no deben de ser objetos de discriminaciones, y tampoco debe de haber un maltrato hacia ellos de ninguna manera. Entonces, en ese sentido, se debe de privilegiar sobre todo
que los niños y las niñas tengan acceso a derechos tan importantes como la salud y la educación. Y hago mucho énfasis en la parte de la educación porque en ocasiones vemos que en comunidades alejadas o en comunidades indígenas, donde lamentablemente la costumbre es casar a las niñas a los 14 años, a los 13 años, y prometerlas desde que tienen 5 o 6 años o intercambiarlas por un costal de frijol o 2 vacas o 10,000 pesos, pues es una práctica que rompe con este derecho a la igualdad sustantiva y que finalmente interfiere con la falta del ejercicio del derecho a la educación, en donde pues los niños y las niñas es lo que deberían de estar haciendo en esta época de la vida: estudiar, jugar, crecer, conocer la vida, interactuar con sus iguales, con sus pares y sobre todo ir tejiendo o ir definiendo muchos sueños y sobre todo tener una relación socioafectiva muy vinculada con sus padres o tutores. Y el último derecho es el derecho a vivir una vida libre de violencia, que, bueno, se enmarca en la prevención de la violencia en todos sus aspectos y todos sus elementos, porque justo en aras de resguardar este bienestar o considerar el interés superior de la niñez y que deben de estudiar y estar en un entorno donde se promueva su bienestar y desarrollo, pues es necesario una vida libre de violencia. Pero sabemos que eso eh, no es lo común en algunas regiones de nuestro país, ¿no? Y bueno, para entrar de lleno con el tema de la violencia, me gustaría muy rápido mencionarles que la violencia, de acuerdo a la Organización Panamericana de la Salud y la Organización Mundial de la Salud, refieren que es el uso intencional de la fuerza física o el poder real como una amenaza contra una persona, un grupo o una comunidad, y esto tiene como resultados daños psicológicos, lesiones físicas, privación, mal desarrollo o en situaciones muy lamentables, la muerte. A su vez, con la evolución que se ha dado de diferentes definiciones, la Convención de los Derechos del Niño o de la Niñez establece que la violencia, particularmente la violencia infantil, es todo el perjuicio o abuso físico o mental realizado o efectuado hacia un niño o una niña, en donde interviene un trato negligente, malos tratos, explotación y abuso sexual. Entonces, como ven, son dos elementos muy importantes en donde se establece el tipo de violencia. Y básicamente se establecen 4 tipos de violencia, específicamente para la violencia en niñas, niños y adolescentes. El primero de ellos es la violencia física. La violencia física, pues, es toda alteración y todo maltrato que tenga que ver, pues, con el cuerpo de los niños, ¿no? Todo este abuso y todo este malestar físico que se puede infligir a un niño o una niña derivado de castigos, de malos tratos, todo ese tipo de acciones. La violencia sexual, que pues es este abuso o este delito de no solo tocar, que ahí es muy importante hacer un distingo. Uno es el abuso sexual, que son todos los toqueteos que puede hacer la gente en el cuerpo de un niño, especialmente en los genitales. Y el otro es la violación sexual, que es particularmente, pues, el sostener relaciones sexuales con
una niña o un niño. Y después viene la violencia psicológica, que es todo este entramado o todo este conjunto de elementos que van destinados a vulnerar la estabilidad psicológica de un niño o de una niña, en donde sus elementos de bienestar, de ánimo, de emociones son afectados, incluso su propia imagen o autoimagen, la creencia o el simbolismo que tiene de su familia, de sus padres, es vulnerado y es manipulado. Y la violencia emocional, que es todas estas conductas que afectan o vulneran justamente las emociones y sentimientos de un niño y que tienen que ver con una alteración de las relaciones socioafectivas que vivan en su entorno, tanto familiar como escolar. Como ven, pues son tipos de violencia pues muy importantes que vulneran y afectan el pleno desarrollo, crecimiento y bienestar de nuestra niñez. Y ahora bien, ¿cómo entra la ENAPEA con esto? Yo les comentaba que se hace desde esta segunda meta y básicamente lo hacemos desde algunos elementos. Aquí una muestra. En lo que se refiere a la violencia física, desde la ENAPEA partimos que es muy importante la educación integral en sexualidad. Ese elemento, en un momento más, mi colega, la maestra Gaona, les comentará, pero va muy vinculado con el conocimiento de la sexualidad. Entonces, para poder tener una muy buena autoestima, para que nuestros niños y niñas y nuestra niñez, nuestras adolescencias puedan tener relaciones cuando sea su momento interpersonales de noviazgo y deciden experimentar la paternidad y la maternidad, bueno, creemos que es muy importante que esta autoestima se vaya construyendo desde una educación integral en sexualidad, que se imparta desde los primeros años de vida, desde los 4 o 3 años, desde la enseñanza básica, que es el jardín de niños, ¿no? Y esto, sobre todo, que vaya acompañado por elementos socioafectivos que refuercen esta interacción. ¿A qué nos referimos con los elementos socioafectivos? Pues a realidades que a veces muchas chiquitas y chiquitos no pueden tener, es decir, una relación con sus padres, con sus madres, con sus tutores, en donde prime el bienestar, el afecto, el impulso, la enseñanza y sobre todo un acompañamiento revestido de mucho amor y de mucho cariño. Y que también posteriormente pues vaya con una educación integral en sexualidad, en donde se nombre a la sexualidad como es, donde las partes del cuerpo, los genitales, se les explique claramente qué son y se quiten estos mitos, estos tapujos, estos tabús que lamentablemente pues a veces hacen mucho daño a nuestra sociedad, ¿no? El segundo elemento en la violencia sexual, desde la ENAPEA hemos establecido y reiterado que el embarazo infantil es un delito. Y es un delito porque particularmente, o la mayoría de los embarazos que tienen niñas o adolescentes menores de 15 años, no es consensuado. Y no es consensuado por la simple y sencilla razón de que su cuerpo fisiológicamente no está listo para recibir un embarazo porque, reitero, están en una etapa donde sus prioridades deberían de ser otras. Y a lo mejor estas prácticas que yo les comentaba de algunas localidades en donde se da el matrimonio infantil forzado o las uniones tempranas, pues pierden de vista esto. Pero ya es un delito, ya está tipificado en el Código Penal Federal lo de las uniones tempranas. Y también mencionar que el 70% de estos embarazos en ocasiones, lamentablemente, pues está vinculado a violaciones sexuales, ¿no?
Entonces, justo eso, al reconocerlo como un delito y sobre todo porque mayoritariamente, de acuerdo a datos de la ENDIRE, 2021, pues esto se hace por familiares cercanos, los primos, los tíos, en menor medida los padres, pero pues esto es una condición que ha prevalecido y entonces por no mencionarlo o por no denunciarlo, pues lamentablemente esta situación pues se queda entre las propias familias, ¿no? Y otro elemento importante es la ruta NAME. Es una ruta que se ha hecho para atender los casos de niñas que ya están embarazadas. Y la ruta NAME quiere decir ruta niña, adolescente, madre embarazada. Y básicamente es todo un protocolo de acción para cuando se da la alerta de que hubo una violación sexual y entonces el embarazo es producto de esto y se activa toda una ruta que lo que busca es atender tanto a la niña como al bebé en todos los ámbitos, desde la parte de salud hasta la parte de procuración de justicia y todo lo que se requiere. Y algo que también hacemos desde la NPA, particularmente en este grupo de menores de 15, es ir avanzando en generar un protocolo de prevención, en establecer lo importante que es prevenir este tipo de acciones y hacer mucho énfasis con padres, madres, docentes, cuidadores, de que le pongan atención a sus niñas, a sus niños, a los adolescentes, y que es una tarea de todos y es una tarea también de comunidad, justo para lograr este interés superior de la niñez, este bienestar de niñas, niños y adolescentes. Y en la parte que tiene que ver con la violencia psicológica, desde la ENAPEA resaltamos mucho la importancia de la educación integral en sexualidad, porque es desde ahí donde se empieza a construir justo una nueva concepción, primero de quién soy yo, cómo soy, cuáles son mis intereses, mis prioridades, qué quiero como niña, como adolescente, si es lo mismo a lo mejor, sentir, no sé, la cosquilla de que me gusta otro niño, o a lo mejor con el desarrollo de la etapa adolescente, pues sentir como este cosquilleo sexual de qué se siente o cómo va cambiando mi cuerpo, y si es diferente una relación sexual al noviazgo, al enamoramiento. Bueno, por eso para nosotros es muy importante la educación integral en sexualidad y todo el trabajo que se hace desde la NAPEA. Y también el tema de las nuevas masculinidades, ¿no? Empezar a construir, a ayudar niños, adolescentes que sepan que las niñas, las mujeres son sus iguales, que no son menor que ellos, que pueden construir de manera conjunta, hombro a hombro, que ellas pueden realizar las actividades que deseen y que son seres humanos exactamente igual que ellos, con muchos sueños y con muchos intereses. Entonces, el tema de las nuevas masculinidades es muy importante justo en este elemento de la prevención de la violencia. Y luego la parte emocional, otra vez reitero la importancia de la educación integral en sexualidad, las nuevas masculinidades, pero que tanto la educación integral en sexualidad y las masculinidades se hagan desde las relaciones socioafectivas, desde donde haya relaciones sanas socioafectivas, primero con la familia, con los padres, con los hermanos, y después que esta base pues ayude justamente a que puedan los niños y las niñas replicar este comportamiento pues en la educación. Ahora bien, otro elemento importante pues son las estimaciones y las proyecciones que se hacen desde el grupo de indicadores de la ENAPEA y compartirles que después de varias estimaciones y con las actuales proyecciones de población, en 2023 la tasa de fecundidad en niñas de 12 a 14 años
pues ha tenido un descenso, y esto es muy importante porque quiere decir que estamos avanzando. Y este descenso, pues es muy significativo porque a nivel nacional, en 2023, es de 2.8 la tasa. Entonces, esto quiere decir que por cada 1,000 niñas entre 12 y 14 años, solo 2.8 pues, tienen un embarazo. Y aunque es una cifra alentadora y muestra que ha bajado de acuerdo a la actividad que se ha realizado desde 2015 al día de hoy, pues todavía se requiere seguir avanzando y seguir impulsando muchas acciones para lograr que todas las niñas y todos los niños en nuestro país pues puedan tener derecho a la educación, a la salud, puedan jugar, puedan compartir con sus pares y no estar casadas o atendiendo niños o siendo una niña embarazada o siendo niñas cuidando niñas. Y básicamente los espacios desde donde se está haciendo esto es desde el Grupo Interinstitucional de la Prevención del Embarazo en Adolescentes, desde el Grupo de Trabajo para Disminuir a Cero los Nacimientos en Niñas y Adolescentes Menores de 15 años, o el Grupo de Menores de 15 años, como yo a veces les refiero, y el grupo que les mencioné de indicadores y monitoreo, monitoreo y seguimiento de la ENAPE. Y aunado a ello, pues contamos con herramientas desde esta gran estrategia que es la ruta NAME, que ya les comenté, que es un mecanismo, un protocolo que se activa y sobre todo lo que hace es enviar una alerta de que es una probable violación sexual, por esto que les mencionaba, ¿no? No es común, no es no es lo idóneo que una niña a los 13 años, a los 14 años, pues sea mamá, ¿no? Y entonces esto se vincula con también la posibilidad de que si es una violación sexual, se denomine como el delito que es y entonces se activan las instancias correspondientes, la Secretaría de Salud, las procuradurías y las medidas de protección. E incluso ahí me gustaría recalcar que si la niña practicar un aborto a la niña, también entra dentro de las acciones o actividades de este protocolo, porque, reitero, es un delito y imaginen que a una chiquita de 11 o de 12 años la violaron o fue violada por un pariente cercano y entonces, además de que la violó el pariente cercano, que la niña tenga que experimentar una maternidad impuesta bajo condiciones muy complicadas, pues no. Entonces ahí es donde a través de la Secretaría de Salud, de los 32 servicios de aborto seguro, pues se provee esta posibilidad de interrumpir el embarazo en una niña y aún así mantener todos los mecanismos que hay de la fiscalía, de la investigación, de todo lo que hay con respecto a la ruta NAME, o bien si es la decisión de la niña, que ahí debo decir que en ocasiones lamentablemente, aunque ya es menos, prevalece en nuestro país esta violencia obstétrica en donde pues las propias enfermeras o médicos pues no quieren ejercitar este derecho que tiene esa niña a interrumpir el embarazo, ¿no? Y a veces la propia mamá o el propio papá, pues también consienten en que se sigue el embarazo, ¿no? Y además de eso, pues contamos con un spot de radio y televisión que se denomina Yo Exijo Respeto, que seguramente lo han visto o lo vieron, en donde pues se evidencia un poco esta situación con las niñas. Hay un repositorio de materiales del grupo de menores de 15 en donde lo que se busca es pues difundir la información para que tanto padres, madres, cuidadores, docentes, pues puedan saber exactamente qué hacer en casos de violencia sexual y cómo prevenir los demás elementos de la violencia en niñas, niños y adolescentes menores de 15 años.
y las actividades del grupo de menores, en donde pues justo estamos trabajando en generar un protocolo de prevención, en generar conversatorios y otras actividades destinadas justo para evidenciar esta situación y prevenir y lograr que nuestras niñas, niños y adolescentes pues tengan un mayor y mejor desarrollo, ¿no? Bueno, básicamente lo hacemos desde los ejes, los componentes prioritarios y los temas claves de la ENAPE. Y hasta ahí sería mi participación y le doy la palabra al maestro Luis Santiago. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, doctora Carla. Buenas tardes a todas, a todos. Nuevamente reitero el agradecimiento a la doctora por la invitación que nos hacen para ser partícipe de este espacio. Y bueno, continuando con el tema, me parece muy importante hacer reflexión en que si bien la ENAPEA tiene mucho énfasis en prevenir el embarazo, es importante también considerar que muchas de las acciones que desde la ENAPEA se promueven justamente buscan prevenir las situaciones que atentan contra los niños, las niñas y los adolescentes. En este sentido, las acciones que tienen mayor énfasis en estos momentos es la de prevenir el abuso sexual, como violaciones. ¿Y por qué? Porque justamente es una de las principales causas que lleva a las niñas y a las adolescentes a estar embarazadas. Entonces ha sido muy importante desde la ENAPEA entender justamente el tema de la sexualidad y promoverlo como un discurso normalizado para que las niñas y los niños tengan los conocimientos y las habilidades sobre las decisiones que toman y sobre cómo evitar los riesgos para justamente prevenir los embarazos. Pero ahora veamos, ¿qué es la sexualidad? Pues podríamos buscar alguna definición en algún diccionario, podemos buscarla en internet. Sin embargo, este concepto sigue siendo todavía muy, muy complejo. ¿Por qué? Porque no es algo que esté todavía como muy definido, ya que abarca diversas dimensiones. Entonces, ustedes piensen cuando escuchan la palabra sexualidad, ¿cuál es la primera palabra que se les viene a la mente? ¿Se les viene acaso la de reproducción, sexo, cuerpo, emociones, sentimientos, amor, identidad, orientación, género, preferencias, placer, sociabilidad, relaciones, noviazgo, privacidad? ¿Cuáles de esos conceptos se les vino a la cabeza cuando ustedes por primera vez escuchan la palabra sexualidad? La siguiente, por favor. Si bien a lo largo de la historia ha existido este tema, nosotros nos vamos a enfocar en tres principales visiones acerca de la sexualidad. Uno es la médico-biológica. Este posicionamiento o esta visión de la sexualidad se encuentra exclusivamente alrededor de la reproducción, es decir, abarca el estudio de la anatomía y la fisiología del sexo. Un ejemplo es los hombres tienen pene y las mujeres tienen vagina. En ese sentido, podemos afirmar que esta visión únicamente se limita a estudiar la sexualidad desde la anatomía de las mujeres y de los hombres. Por otra parte, también podemos encontrar la visión moral o la visión religiosa de la sexualidad, y esta se encuentra situada alrededor de los valores que aprecia una determinada sociedad, generalmente orientados por los ideales de alguna religión o de la costumbre. Un ejemplo de esto o de cómo ve la sexualidad desde este posicionamiento es que la mujer tiene que llegar virgen al matrimonio. Entonces, eso es muy común, como mencionaba la doctora Carla, en un principio en las comunidades rurales, en las comunidades indígenas, en donde muchas veces las mujeres son obligadas justamente a mantener relaciones sexuales con la pareja con quienes fueron obligadas a casarse. Y esto pues justamente es la visión que ellos tienen y es la manera en cómo ven a la sexualidad. Ya en una visión más actual podemos encontrar a la sexualidad estudiada desde lo sociocultural, que es una visión como más completa y más analítica de lo que es la sexualidad. Y aquí la podemos encontrar como un poco más definida en el recuadro azul y nos dice que la sexualidad ha sido construido como un saber que conforma las maneras en que pensamos y que entendemos el cuerpo. Hoy la sexualidad es un conjunto de reglas y de normas. Y estas normas, por supuesto, nos permiten traer un conjunto de cambios en la manera en que los individuos
llevan a cabo su vida, dándole un sentido, dándole un valor a su conducta, a sus deberes, a sus placeres, a sus sentimientos, a sus sensaciones y a sus sueños. Entonces, como pueden ver, incluso aquí en la definición que nos está proporcionando este posicionamiento o esta visión de la sexualidad, abarca muchos otros conceptos que nos permiten entender qué es la sexualidad o cómo se podría incluso entender desde nuestro criterio propio. La siguiente, por favor. Pero entonces, ¿cómo podemos nosotros aquí, en este espacio virtual, definir a la sexualidad? Bueno, uno de los principales autores, porque hay muchos que estudian en el tema, como Jeffrey Wicks, que nos dice que la sexualidad es un crisol de sentimientos poderosos. ¿Esto qué quiere decir? Que la sexualidad no solo es un hecho dado, sino que es un producto de negociación, de luchas y acciones humanas que permiten conformar nuestra vida. Entonces, esta va a ser una base fundamental para nuestra existencia. Asimismo, podemos incluso decir que la sexualidad es una construcción social, un tema que mueve profundamente nuestras emociones. La sexualidad, entonces, es un saber que conforma las maneras en que pensamos y entendemos nuestro cuerpo, pero no solo nuestro cuerpo, sino la manera en cómo vivimos. Y toda esta historia de la sexualidad que se ha ido conformando con las visiones y el entendimiento de este concepto nos ha llevado a construir pues ciertos prejuicios, ciertos mitos y ciertas realidades de lo que es la sexualidad en sí. Y a eso vamos a pasar a continuación, entonces si le damos a la siguiente, por favor. Vamos a encontrar actualmente muchos mitos en torno a la sexualidad. No es mentira que en México aún existen como muchos prejuicios en torno al tema. No se ha logrado todavía hablar de manera normalizada sobre estos temas. Entonces, lo que justamente queremos hacer y promover desde la ENAPEA, pues es esto, romper con estos mitos y normalizar los temas con relación a la sexualidad, sobre todo para prevenir la violencia sexual en niñas y niños y adolescentes. Entonces, uno de los primeros mitos que nosotros podemos encontrar durante todo este tiempo en México, por ejemplo, es que la sexualidad únicamente se refiere a las prácticas sexuales, el coito desde la idea del placer, el deseo y la satisfacción corporal. Pero bueno, esto como mito, pues es totalmente mentira y la realidad es que la sexualidad implica un todo en la existencia humana. ¿Por qué es un todo? Porque implica los sentimientos, implica la identidad, el cuerpo, la afectividad, el placer, los vínculos, los deseos, etcétera. No se limita la sexualidad únicamente a las prácticas sexuales, refiriéndonos al coito o al placer exclusivamente. Un segundo mito que podemos encontrar en torno a la sexualidad es que la sexualidad solo está presente en una etapa de la vida. Generalmente se asocia con la juventud, cuando más se empieza a experimentar con las prácticas sexuales, y esto nos lleva pues a vincularnos con el primer mito. Pero la realidad es que esto también es mentira. La sexualidad humana está presente desde el nacimiento hasta el último día de la existencia de las personas. Nacemos con una sexualidad, se va desarrollando y esta está presente hasta el último momento de nuestra vida en la Tierra. Entonces, podemos ver que no se limita a que sea exclusivamente de la juventud. Pongamos un ejemplo también en por qué es importante considerar que la sexualidad forma parte de toda nuestra vida. Porque muchas veces existe el prejuicio que las personas adultas de la tercera edad no tienen pues prácticas sexuales, no tienen como este erotismo, no tienen como esta afectividad, se limitan a pensar que estas personas ya se encuentran en una etapa pues de mera pasividad, pero la realidad es que no es así. Incluso ellos tienen todavía estos deseos y desean vincularse emocionalmente, afectivamente y de manera pues corporal con otras personas, y esto justamente es que parte de su realidad sexual. Un tercer mito que podemos encontrar es que hablar sobre la sexualidad promueve el inicio de prácticas sexuales a temprana edad. Igual, es totalmente falso, porque hablar de sexualidad permite tener mayor conocimiento sobre ciertos temas que nos van a nosotros permitir tener un desarrollo adecuado y justamente nos van a brindar el conocimiento para tener mejores decisiones de cómo vivimos nuestra sexualidad de manera pues autónoma y en sociedad. La siguiente, por favor.
Otro de los mitos que podemos encontrar es que los temas relacionados a la sexualidad deben ser privados. Pues no, la realidad es que los temas en torno a la sexualidad deben ser públicos para normalizarlos y sobre todo para normalizar aquellos elementos que permitan un adecuado desarrollo de las personas, especialmente de las niñas, de los niños y de las adolescentes que justamente están en pleno desarrollo y van a poder tomar las decisiones que mejor convengan a su vida. Otro mito, como podemos ver en el recuadro rosa, es que solo los hombres deben recibir información sobre los temas de sexualidad. Falso también, todas las personas necesitan recibir información en torno a los temas de sexualidad. ¿Por qué? Porque justamente la sexualidad no se limita a uno mismo, sino tiene que ver con los demás, con las otras personas, y esos vínculos que formamos a través de nuestra sexualidad, pues nos va a permitir también tener elementos para un adecuado desarrollo. En el recuadro rojo vamos a poder encontrar un siguiente mito que es que solo hay una edad adecuada para hablar sobre temas relacionados a la sexualidad, muy parecido a lo que comentábamos anteriormente, pero pues la realidad es que en todas las etapas de la vida es necesario hablar sobre los temas de sexualidad. Entonces es necesario promoverlo tanto de niños, adolescentes, jóvenes, adultos, hasta llegar a la tercera edad, porque siempre vamos descubriendo cosas nuevas que nos van a permitir a nosotros pues seguir desarrollándonos como personas. La siguiente lámina, por favor. Y como último mito que pues considero yo es como común en nuestra sociedad, es que la educación sexual solo debe promover el uso de métodos anticonceptivos. Durante mucho tiempo, las escuelas aquí en México han promovido la educación sexual, pero únicamente limitándose ¿qué? A prevenir pues, enfermedades de transmisión sexual a través del uso de métodos anticonceptivos. Sin embargo, justamente con esta estrategia y con muchas acciones que se han promovido en México, hemos construido una nueva realidad en el que la educación sexual debe promover el desarrollo de distintas habilidades y capacidades que permitan un desarrollo pleno a partir del goce de ¿qué? De todos los elementos que conforman nuestra sexualidad. Entonces, pues la ENAPEA justamente ha estado enfocada en eso, no solamente en prevenir el embarazo, sino en promover acciones que permitan pues tener información y acceso a elementos necesarios de temas con relación a la sexualidad. Y entre los componentes podemos ver justamente eso, que la ENAPEA promueve una educación integral en sexualidad que permita a los niños, a las niñas y a los adolescentes tener información necesaria que les permita tomar decisiones adecuadas de cómo viven su sexualidad, pero sobre todo, y apegándonos a las metas de la ENAPEA, a prevenir los embarazos a temprana edad. Y con esto, pues, yo cierro mi presentación, le doy la palabra a la maestra Claudia y nuevamente quedamos atentos y atentas a sus comentarios o a las dudas que puedan tener al respecto. Muchas gracias. Muchas gracias, Luis. Intentaré ser lo más ejecutiva posible, dado que estamos sobre tiempo. Muchísimas gracias por la invitación y bueno, a mí me toca un poco, digamos, enfatizar este marco normativo jurídico en el que se basan y guían, ¿no? Todas las acciones de la ENAPEA, que como ustedes saben, pues están buscando desarrollar las capacidades de niñas, niños y adolescentes para promover su desarrollo integral. Y pues eso significa estar libres de violencias y la prevención de embarazos adolescentes y la erradicación de embarazos en niñas de menores de 15 años, ¿no? Entonces, basándonos en esta idea de que la sexualidad es un aspecto central, ¿no?, del ser humano que constituye la identidad, como ya nos lo mencionó nuestro compañero Luis, y que nos acompaña a lo largo de la vida y que abarca, es multidimensional, ¿no? Abarca el sexo, identidades, roles de género, orientación sexual, erotismo, placer, intimidad, reproducción. Basados en esta idea es que la estrategia de prevención al embarazo en adolescentes parte de esta concepción multidimensional de la sexualidad y entonces entiende que para poder ejercer la sexualidad y disfrutarla, no es fundamental los derechos humanos o verla como parte de un derecho humano, porque esta promueve la salud y el bienestar
tanto físico como mental, emocional y social de las personas, ¿no? Entonces, en este sentido, el ejercer y disfrutar la sexualidad es un derecho humano y como tal son expresados en los derechos sexuales y reproductivos, los cuales son estos derechos o estas libertades de las personas que tienen a decidir sobre su cuerpo, sobre su salud, la vida sexual, su identidad, sin sufrir discriminación ni ningún tipo de violencia, ¿no? Entonces, entendiendo desde esta perspectiva, ¿no? de derechos humanos es que parten todas las acciones y es fundamental saber que esta estrategia parte desde ese enfoque de los derechos humanos y específicamente la promoción de los derechos sexuales y reproductivos, ¿no? Entonces, estos derechos sexuales y reproductivos, como vemos en la siguiente diapositiva, pues fueron definidos desde el Consenso de Montevideo en 2013, en donde los derechos... la siguiente, por favor. Estos derechos sexuales se definen dada la importancia que tienen para el desarrollo y esta concepción de la sexualidad como una condición de bienestar integral de las personas, ¿no? Y se refiere a estos derechos de tomar decisiones libres, informadas, voluntarias y responsables sobre la sexualidad, pero también respecto a la orientación sexual, a la identidad de género, sin ningún tipo de violencia, ¿no? Y a partir de la definición de estos derechos sexuales en este Consenso de Montevideo sobre Población y Desarrollo en 2013, en este consenso y en el programa de acción se generan obligaciones, ¿no? Porque debemos saber que estos derechos sexuales y reproductivos, al ser derechos humanos universales, pues el Estado tiene la obligación de respetarlos, protegerlos y hacerlos realidad, ¿no? Es así que en este Consenso de Montevideo se establece la obligación de los estados de incorporar, ¿no?, estos derechos sexuales y reproductivos en los programas de estudio. ¿A través de qué? A través de temas de salud reproductiva, pero también a través de la igualdad de sexos y de mejorar todo el contenido que fomente una mayor responsabilidad y conciencia respecto a estos derechos sexuales. Por su parte, la siguiente, por favor, los derechos reproductivos, pues se refiere a esta libertad, ¿no?, de decidir responsablemente el número de hijos que se tiene, el esparcimiento de los nacimientos y a disponer de información de los medios para saber si se quiere o no tener hijos y para garantizar la salud reproductiva, ¿no? Estos derechos están respaldados, como ya vimos, por un marco jurídico que ya presentó la doctora Bonilla. Y la siguiente, por favor. La siguiente, por favor. Y estos, digamos, estos derechos sexuales y reproductivos son los básicos para entender que la sexualidad y la educación en sexualidad es un derecho, ¿no? Y que promueve el bienestar integral de las personas. En este sentido, estos derechos están plasmados en la Cartilla de Derechos Sexuales de Adolescentes y Jóvenes, ¿no? Y están sustentados en este marco jurídico que ya presentó la doctora Bonilla acerca de la Constitución, pero también acerca de las diferentes normativas y documentos que promueven el bienestar de niñas, niños y adolescentes, ¿no? Dentro de estos derechos sexuales de adolescentes y jóvenes, me gustaría destacar el derecho a la vida, a la integridad física, psicológica y sexual. Porque esta idea de integridad física va más allá de solo prevenir la violencia sexual. Tiene que ver con este bienestar integral, emocional, físico, psicológico y social de las personas, ¿no? Y también uno de los derechos que está plasmado en esta cartilla es el derecho a la educación integral en sexualidad. Y este derecho es el promover una educación sexual que sea adecuada a la edad científicamente precisa, ¿no? Y en un marco de derechos humanos, es decir, que sea laica, libre de prejuicios,
con respeto a las diversidades sexuales, perspectiva de género y juventudes, ¿no? La siguiente, por favor. Entonces, cuando hablamos de estas herramientas de prevención a la violencia y a la prevención de embarazos adolescentes y erradicación, ¿no? De embarazos en niñas y adolescentes menores de 15 años, de lo que estamos hablando es simplemente de paliar, no de paliar las consecuencias que son los embarazos, sino de buscar y promover el desarrollo integral de las adolescencias y de las niñeces. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Pues a través de la educación integral en sexualidad, ¿no? Y la educación integral en sexualidad, pues es un proceso, ¿no? Que se basa en enseñar y aprender acerca de los aspectos cognitivos, emocionales, físicos y sociales de la sociedad, ¿no? Esta educación sexual integral en sexualidad está deslindándose de esa educación solo basada en la visión biologicista que ya nos presentó el maestro Luis, ¿no? O en esta visión reproductiva y heteronormativa, en donde no se visualizan las diversidades, también se les responsabiliza a la mujer, ¿no? Sino que esta educación integral en sexualidad tiene como objetivo el preparar a las y los niñas, niños, adolescentes y jóvenes con conocimientos, habilidades y actitudes y valores que los inspiren a cuidar a su salud, asegurar su bienestar y dignidad, pero también a desarrollar relaciones sociales, sexuales, constructivas, igualitarias y que promuevan conductas de respeto e inclusión, reflexionando sobre cómo sus acciones no solo afectan su bienestar, sino también el de las demás personas con las que se relacionan y cómo a través de esta educación integral en sexualidad se busca el que conozcan y ejerzan sus derechos sexuales y reproductivos a partir de esta educación. La siguiente, por favor. Es importante señalar que esta educación integral en sexualidad pues se basa en objetivos claros, ¿no? Y en aprendizajes que son acordes y adecuados a cada una de las edades. Cubre temas en secuencias lógicas y está buscando una reflexión crítica acerca de lo que implica la sexualidad. En ese sentido, los beneficios de la sexualidad es que promueven el aumento en el bienestar general y de la salud sexual en una menor cantidad de relaciones sexuales de riesgo. También promueven el mayor uso de anticonceptivos y condones que promueven este bienestar, ¿no? Y autocuidado. Así también es importante entender que a partir de esta educación integral en sexualidad, lo que se genera es un cambio en la cultura, en estas actitudes negativas o en estos prejuicios y tabús que tiene la sexualidad, y esto promueve el aumento en la confianza y capacidad de las personas y en el desarrollo de la autonomía acerca de su sexualidad, en el autocuidado y también en conductas responsables y saludables acerca de su cuerpo y de su sexualidad, así como el ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos. Y bueno, hasta aquí yo terminaría mi exposición porque creo que ya estamos sobre tiempo. Muchas gracias y quedamos atentos a sus comentarios. Ay, perdón. Muchísimas gracias por la presentación a los tres. No sé si quisieran agregar algo. Por acá me están llegando unas preguntas. Creo que todavía nos da tiempo de contestarlas para que me apoyen con la respuesta. Permítanme tantito. A ver, le voy a dar lectura. Por acá, Ana Rosa Guadalupe Ríos. Pregunta, dice, ¿hasta qué tiempo del embarazo se puede
hasta qué tiempo se puede interrumpir el embarazo o a las cuántas semanas se puede practicar el aborto. Y si se necesita el consentimiento de los padres cuando la menor de 15 años decide interrumpir el aborto. ¿Puedo contestar? Gracias, Rafael. Pues esto va muy vinculado con la interrupción legal del embarazo. Se establece de acuerdo a la ley, pues que tiene que ser a más tardar a las 12, 13 semanas. Y bueno, para una violación, no importa que sea una niña menor de 18 años, o no importa que sea una mujer adulta, no se necesita el consentimiento de los padres. Y tampoco es necesario la hoja del Ministerio Público en donde se haya hecho la denuncia del delito de la violación. Gracias. Muchas gracias, doctora. Me parece que fue la única pregunta. Pensé por acá ver más, pero no. Me está llegando otra de Carlos. Dice, ¿cómo orientar o educar a la población de pueblos con ideas de dar en matrimonio a su hija de 12 años? No sé quién me quiere ayudar con la respuesta. El maestro. A ver. Sí. Sí. Ya. Bueno, cualquiera de los dos, adelante. Bueno, podemos ser los dos, entonces que no pasa nada. Por supuesto, es muy complejo decir que queremos de un momento a otro cambiar la visión que tienen los pueblos originarios, los pueblos indígenas, ya que pues históricamente han vivido de esa manera. Entonces, en términos jurídicos, se habla mucho de una armonización, que es contemplar justamente la visión que tienen ellos con toda la labor jurídica que se realiza actualmente en pro de las personas. Entonces, como un primer punto, es importante considerar que justamente, como ya mencionaba la maestra Gaona, promover una educación integral en sexualidad, empezar a hablar de estos temas de manera normalizada, sin que existan prejuicios al respecto, pero considerando que justamente que el cambio debe ser paulatino. Entonces, básicamente sería eso, empezar como poco a poco promover ese tipo de temas y considerar cuáles son las ventajas o las desventajas de adherirnos a estos principios. Muchas gracias, maestro. Maestra Claudia, ¿quiere agregar algo? Adelante. Bueno, solo reiterar lo que mencionó el maestro Enrique. Es muy importante entender la importancia de como servidoras, como personas servidoras públicas, conocer lo que son los derechos sexuales y reproductivos y entonces poder transmitir estas ideas, o sea, cuáles son estos beneficios o este derecho que tienen las niñas, los niños a disfrutar de una sexualidad plena, de ser, digamos, libres de decidir sobre su propio cuerpo y su sexualidad, ¿no? Y empoderarles. Es decir, darles estas herramientas acerca de la educación integral en sexualidad, ¿no? Que les permitan también desarrollar un proyecto de vida. Creo que muchas veces estas nociones de poder o de estos pueblos originarios están muy ligadas a la idea de que las mujeres o el fin último de las mujeres es la maternidad. Y eso entonces condiciona también de alguna manera el que haya este tipo de conductas. Entonces creo que el promover la educación integral en sexualidad basada en el desarrollo de habilidades socioemocionales, en promover esta autoestima de las niñas y niños, en esta idea de independencia y de gerencia acerca de sus propios cuerpos es muy relevante.
Muchísimas gracias a ambos por esa respuesta pues bueno, con esto concluyó las preguntas, ya que no nos ha llegado ninguna otra. Entonces, si les parece bien, pues ya iremos dando paso a nuestro cierre. En este sentido, voy a cederle la palabra a la licenciada Alma Marina Galicia Esquivel. Adelante, licenciada. Muchas gracias, Yojaira. Pues por mi parte, agradecer esta extraordinaria exposición a la doctora Carla Bonilla, a la maestra Claudia Gaona y al maestro Luis Enrique Santiago por este tema tan importante, y también pues agradecerles estos trabajos de colaboración durante el año 2023 con temas relacionados a la Estrategia Nacional de Prevención del Embarazo en Adolescentes. Y gracias, por supuesto, reitero el agradecimiento al licenciado Ignacio Valle Fernández, a la titular del Consejo Nacional de Población, la maestra Gabriela Rodríguez Ramírez, por esta colaboración con el INAFE. Pues como dijo el licenciado, somos de casa de la Secretaría de Gobernación, y pues bueno, es un trabajo institucional en el cual nos sumamos para pues contribuir en el logro de estos objetivos, que por cierto ya nos hablaron de este avance que hay en la reducción de tasa de embarazos en estas niñas y adolescentes. Pues les felicitamos porque habla de un trabajo muy intenso y de tener en la mesa y estar reiterando todo esto que aquí vimos. Por supuesto que importante también trabajar dentro de esta estrategia lo referido al cuidado y protección de niñas, niños y adolescentes, evitar que sean víctimas de cualquier tipo de violencia que pueda ser, como lo mencionaron, tanto física como sexual, pero también psicológica y emocional. Creo que es una obligación, una responsabilidad y un deber de todos aquellos quienes somos padres, quienes somos madres, garantizar esa seguridad de los niños. Son los más vulnerables, son indefensos ante cualquier persona que pueda agredirlos de cualquier manera, no importa cuál sea. Los niños deben de ser lo más importante para que tengamos a cargo el cuidado de ellos, pero sin embargo sucede, ¿no? Sucede y vuelve a suceder y vuelve a suceder. Entonces, por eso hay que insistir, hay que traer estos temas a la mesa. Por eso agradecemos a nuestras compañeras también y compañeros funcionarios públicos de los gobiernos estatales y municipales que aquí nos acompañan, porque pues muestran el interés también por sumarse a este tema. Les agradecemos de verdad su tiempo y su atención, y pues que sigan sumando todo, Carla, Claudia, Luis Enrique, que el granito de arena que todos podamos poner, que todas podamos sumar, pues siga rindiendo frutos, y esperemos que el próximo año 2024 nos tengan noticias también con resultados favorables, y todos desde nuestras trincheras pues a sumarnos y hacer cosas. Esperamos la Agenda 2024, esperamos seguir contribuyendo también con estos diálogos virtuales y seguir visibilizando este tema, Carla. Pues aquí estamos para servirles, los diálogos virtuales están a la disposición. Y pues bueno, seguirle dando estas herramientas que ustedes están ofreciendo con todas las acciones puntuales. Se comentó en alguna de las diapositivas, ofrecerles herramientas, la actitud y los valores para que estas niñas, niños y adolescentes se empoderen y puedan ellos mismos cuidar de su salud, de su integridad, de su dignidad, y que puedan construir relaciones sociales y sexuales respetuosas, y también conozcan y defiendan sus derechos sexuales y reproductivos a lo largo de su vida. Por esta contribución, muchísimas gracias. Y pues a nombre de la Secretaría de Gobernación, del INAFED y su titular, el licenciado Ignacio Valle Fernández, les damos las gracias por su participación y por su atención en este diálogo virtual. Que tengan todas y todos muy buenas tardes.